Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en 1 Corintios 12. Con la ayuda del Señor, hoy estaremos viendo la otra parte de este capítulo. La semana pasada veíamos 1 Corintios 12, del 1 al 11. Hoy estaremos viendo del 12 o del 11 mismo en adelante, si el Señor quiere, pues hasta el verso 31. Estamos todavía en la sección de los dones espirituales. Podríamos ver esta segunda parte que el apóstol Pablo escribe aquí y a manera de repaso, de introducción, podemos recordar que la semana pasada veíamos el origen de los dones, la naturaleza y el fin de ellos. El origen es que ninguno de los dones que la iglesia tenía eran porque ellos habían nacido con ellos en la carne, porque alguno trajo un don que ahora lo puso al servicio de la iglesia. No, todos los dones espirituales son dados por Dios, tienen su origen en Dios. Y para resumir la lista de dones que vimos la semana pasada, veíamos que el don de sabiduría también es el don de revelación. Está relacionada con los apóstoles y profetas. La sabiduría escondida de todos los siglos fue dado por Dios a los apóstoles, y ellos, recibiendo esa sabiduría, la plasmaron en lo que hoy tenemos por Biblia, el don de sabiduría. Luego vemos el don de conocimiento, el conocer la doctrina revelada. Eso es a lo que se refiere. Los apóstoles y los profetas dan la sabiduría de Dios escondida, y los pastores y maestros entienden esta revelación para darla al pueblo. Luego también veíamos la fe, aquella fe que es a contracorriente, a contrapronóstico, aquella fe que verdaderamente desafía cosas imposibles. Vemos en Hebreos 11 que Dios daba su palabra a los hombres y le decía: camina porque se abrirá el mar. Y así caminó Moisés. Camina, sigue adelante porque te mostraré la salvación. Y así fue. Vemos que a Gedeón se le mandó a desafiar a un pueblo mucho mayor que él con 300 hombres, y se le dijo que vencería y venció. A Abraham se le dijo que tendría un hijo y lo tuvo. Esa fe colosal. Vemos también el don de sanidades, que era sanar por medio de un hombre. Dios sigue sanando hoy, pero la manera de imponer las manos para generar esa sanidad en el otro es algo que está en la Biblia y se quedó en su tiempo fundacional. Luego el hacer milagros como sanar, matar, resucitar, el de profecía, de predecir eventos futuros, el de discernimiento, que está ligado a expulsar los demonios. Ellos podían ver quién estaba endemoniado y quién no. Y luego también el don de lenguas y el don de interpretar esas lenguas. Ahora fijémonos que algunos dicen: es posible que alguno que hable en lenguas no sepa lo que dice, por eso se necesita interpretación. Y por tanto, por eso puede ser una lengua que no se entienda. Bueno, si no se entiende, entonces el que interpreta tampoco tendría la manera de entenderlo, sino por un medio de un sistema. Es un idioma más, no es una lengua extraña que solamente conoce él. Ahora, hermanos, no me demoro mucho más en esto, pero fijémonos que estos dones, o tal como los trae Pablo aquí, tienen una medida de extraordinario. Es decir, incluso se podría decir que tienen la comunicación directa de Dios. Abraham esperó tener un hijo porque Dios le dijo que tendría un hijo. Dios le comunicó directamente. Pedro expulsó demonios porque el Señor le dijo. Pablo hizo lo que hizo cuando se enfrentó a la tormenta y le dijo: todos vivirán, porque el ángel de Dios le había dicho que vivirán. Ahora, Pablo lo presenta de esta manera, todo lo extraordinario, y pone al último las lenguas, porque pasaba que la iglesia de Corinto, como veremos luego más adelante en los otros capítulos, el don de lenguas les parecía tan extraordinario y tan digno de tenerlo, ansiaban tenerlo, porque era una manifestación muy visible, que tú de pronto hables otros idiomas, pero realmente es el menos útil de todos los dones, porque es más necesario que haya sabiduría y revelación que haya alguien que hable otro idioma. Ahora, podemos decir, hermanos, que esta lista que Pablo la dio, pero como anhelando que nosotros amemos las cosas que permanecen para siempre, porque esa prodigiosidad de los dones pasaría. Pablo los encamina a la cordura, y hoy veremos un poco de eso, hermanos. Él ha hablado de esto extraordinario, pero ahora va a encaminar su discurso y llegará en el siguiente capítulo también a decir: pero yo quiero que la atención vuestra esté fijada en aquellas cosas que permanecen para siempre, y en última instancia en aquello que no pasará. ¿Qué es aquello que no pasará? El amor, según Pablo. Pasará la fe, pasará la ciencia, pero el amor no pasará. ¿Y por qué no pasará el amor?
porque Dios es amor, porque en el cielo solamente será una manifestación del amor de Dios para con los pecadores en Cristo. Y Pablo quiere que seamos más llenos de ese amor y de los frutos del Espíritu que de los dones extraordinarios del Espíritu. Por eso Pablo va a encaminar, él sabe que va a cesar. Mira en el capítulo 13, sino el verso 8. Donde se nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. El amor nunca deja de ser. Y hacia allá vamos, hermanos. Mira, hasta ahí en el verso 13 también de ese mismo capítulo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo quiere traer su vista de lo extraordinario del siglo en que ellos estaban viviendo a lo que iba a permanecer por siempre. ¿Por qué nos quedaríamos nosotros con algo que de pronto se va a acabar? Es mejor que desde ahora, como Pablo diciéndoles a ellos, se acostumbren a anhelar lo eterno, a anhelar lo que va a acompañar al resto de cristianos todo el tiempo. Ahora fijémonos en nuestro capítulo, el capítulo 12. Vamos a leer la primera parte de hoy, desde el verso 11, dice, mas todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, que es uno, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hasta allí, Pablo va a utilizar esta parte del capítulo para hacer una analogía entre la diversidad de dones con la diversidad de miembros de un cuerpo humano. Así como cada uno es diferente y pareciera que no tuviera ninguna conexión con el otro, como el ojo con el pie, por ejemplo, lo que tienen en común es que están en un cuerpo. Lo que tienen en común es que no pueden vivir por sí mismos, sino que viven estando unidos al otro. Y su razón de ser es estar unidos al otro. Vamos a verlo, porque el texto se puede tomar de muchas maneras, abordar de muchas maneras, pero vamos a verlo en conclusiones que Pablo nos da. La primera conclusión es que Dios es soberano al entregar los dones a su iglesia. Eso es lo que primero podemos ver. En el verso 11 nos dice que el Espíritu fue el que repartió como quería. Ahora fijémonos que en el texto dice 2 o 3 veces que el Espíritu hizo como quiso. Vemos aquí, hermanos, la Trinidad y la soberanía de Dios. ¿Recuerdas en el capítulo 2 cuando vimos que el Espíritu Santo lo escudriña todo? Es el apóstol Pablo dándole al Espíritu Santo la cualidad, la facultad de ser persona, porque una piedra no examina, un perro no examina las cosas, ni las discierne, no puede juzgar. Solo una persona puede juzgar. El Espíritu Santo es una persona, pero además, decía el pasaje que estoy citando es 1 Corintios 2, 10, pero además de eso, además de examinar, es que escudriña todo y aún lo profundo de Dios. Entonces Pablo en 1 Corintios 2:10 le da al Espíritu Santo la facultad de una persona, pero al mismo tiempo es una facultad divina, porque lo escudriña todo, incluso lo profundo de Dios. Nadie puede saber lo profundo de Dios si no es Dios. De la misma manera que nadie puede saber tus pensamientos a menos que sea tu alma, tú mismo puedes saberlo. Nadie. Incluso tu cónyuge no está en tu mente. Solamente tú conoces tus pensamientos, lo que haces. Ahora, de la misma manera, aquí Pablo aprovecha la ocasión y nosotros la recogemos porque es importante ver que el Espíritu es Dios. Y se muestra aquí en que de Él son los dones y que Él también los reparte como quiere. El repartir los dones de Dios le corresponde a Dios y hacerlo como Él le plazca es completa soberanía de Dios. ¿Qué podemos decir más de esto, hermanos? Es como si Pablo dijese lo mismo que dice Daniel en el capítulo 4, verso 35. Todos los moradores de la tierra como nada son contados, por nada son tenidos. Él hace según su voluntad y ¿quién le podrá decir? ¿Habrá alguien que le diga qué haces? ¿Habrá alguien que le diga al Espíritu por qué me has dado esto y no lo otro? No, está dándole el protagonismo al Espíritu. O las mismas palabras del Señor Jesús cuando nos dio la parábola del dueño de la viña y a los que llamó. A uno llamó a la primera hora, a otros a la segunda y otros a la 11ª hora. ¿Qué nos dice allí en Mateo 20, en el verso 15? Fíjate lo que él dice allí. Mateo
20, verso 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Le dijo a un siervo que estaba trabajando en la obra del Señor y le dice, pero ¿por qué te maravillas tú? Yo puedo hacer con lo mío lo que quiero. Y Pablo nos dice aquí que el Espíritu hace con los dones lo que Él quiere. En Romanos 12, verso 3 también nos dice Pablo en otra carta, la misma idea. Solamente quiero reforzar esto, hermanos, porque creo que la doctrina de la Trinidad, si bien todos la damos por sentados, pero me quiero asegurar de que cada uno de nosotros sepa de dónde proviene, sepa cómo puede fundar su fe en las Escrituras. Romanos 12, verso 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con templanza, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, se nos dice de muchas maneras que Dios reparte, que Dios hace lo que quiere, el Espíritu reparte, el Espíritu hace lo que quiere, el Espíritu es Dios. Ahora, en nuestro texto, Pablo no hace más que entretejer esta verdad. Y es importante para nosotros, hermanos. Fijémonos, y me detendré aquí, pero fijémonos en esto. La doctrina de la Trinidad fue tan cuidadosamente entretejida por los apóstoles, por la iglesia, y de hecho fue el tema principal, hablar de la persona de Cristo, de la deidad de Cristo, que abarcó por lo menos los primeros 5 siglos de historia para que nosotros la tuviésemos, digamos, tan fácilmente aceptado. Pero fíjate que es tan importante la doctrina de la Trinidad que no podemos llamar a nadie cristiano a menos que pueda concordar que Cristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es tan importante que a ninguno se le puede llamar cristiano si no recibe al Hijo, si no recibe al Espíritu Santo como Dios. Hoy hay muchas iglesias unitarias, pentecostales, otros no pentecostales, mormones, testigos de Jehová, que en las palabras de Cristo, si no reciben al Hijo como Hijo de Dios, no están en la cristiandad. ¿Quién de nosotros podría aceptar a un hombre que menosprecia a su propio Hijo? ¿Qué hombre hay de nosotros, hermanos, que se atreva a menospreciar al Hijo de alguien y luego esperar ser convidado a la mesa con Él? Nadie. Debemos amar al Padre, al Hijo, al Espíritu. Ahora, centrémonos, hermanos, en la soberanía de Dios, porque este es el énfasis de Pablo. El énfasis de Pablo es que Dios quiso dar sus dones no conforme los hombres querían, ni como los hombres esperaban, sino como Él quería. Nosotros sabemos, por otra de sus cartas, que cómo es la voluntad de Dios, cómo es todo lo que Dios hace. Cuando Dios designa hacer algo, ¿cómo es? Es bueno, es agradable y es perfecto. Nos dice en Romanos: el que Dios haya sido el originador y el repartidor de sus propios dones no debería ser un desánimo para nosotros, los creyentes, sino todo lo contrario, porque quien los ha repartido tiene el poder para hacerlo, pero también tiene un plan perfecto con ello y no se ha equivocado en absoluto. Todo lo contrario es verdad. Dios ha dado los dones con toda su sabiduría, sabiendo todo el futuro, todas las posibilidades, todo su uso y cómo cada uno de ellos iba a ser parte del cuerpo de Cristo. Dios no se ha equivocado, ni tampoco debemos ponerlo en tela de juicio. Con misericordia y bondad ha hecho esto. Esto, solamente la soberanía de Dios, decir que Dios ha dado los dones, debería ser suficiente motivo para que los corintios se relajen sus ánimos y que puedan saber que es bueno esa elección, que es buena esa entrega. Debería ser suficiente estímulo para ellos y para toda la iglesia. Pero como Pablo sabe que el hombre es malo y que el hombre necesita más argumentos para ser convencido, que necesita más ejemplos de analogías para afianzar su enseñanza, Pablo entonces da lo que es el ejemplo del cuerpo, la analogía del cuerpo. De la manera que el cuerpo es uno, dice Pablo, tiene muchos miembros, así también nosotros en Cristo. Siendo muchos, somos un solo cuerpo, así Cristo. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, hermanos, de la misma manera que nos ha dado partes, miembros, órganos de nuestro cuerpo. Sé que esto en alguna ocasión ya lo hemos visto, pero pasemos por aquí de nuevo, hermano. Cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros es necesario. Si no existiera cada uno de los que componen su iglesia, no se le llamaría cuerpo.
Aunque cada uno es diferente y a veces muy diferentes unos de otros, sin embargo, tenemos en común que cada uno formamos parte de un mismo cuerpo. Somos cuerpos de Cristo. Estamos unidos místicamente a Cristo. Estamos unidos, en otras palabras, de una manera tan espiritual, tan profunda, tan elevada, que aunque no veamos ahora nuestra unión con Cristo, puesto que es espiritual y no se puede ver, no es sensible a los ojos, aunque no lo comprendemos todo, allá lo veremos. Pero hoy estamos atados tan fuertemente a Cristo que cuando moramos lo podremos ver con toda plenitud. Podremos verlo allá cara a cara, dice el apóstol Pablo. No habrá ningún impedimento. Tendremos allá un cuerpo y un alma purificada. Gozaremos del Señor sin el estorbo del pecado, sin el estorbo de los pecados pasados, sin el afán, sin la enfermedad. Gozaremos de Cristo sin distracción alguna. Gozaremos de Cristo para siempre. Hoy estamos unidos a Él. Tenemos comunión real con Él y verdadera con Él. Pero esa comunión es a pesar de nuestra carne. Esa comunión es a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras debilidades. Hay comunión real, pero muchas veces a pesar de que no es tan fluida y está entorpecida a veces por todo lo que tenemos entre manos, hermano, por el afán o por cualquier otra cosa, por el pecado. Pero allá será una comunión plena, allá será una comunión sin interrupción. Entonces Pablo está dirigiendo los ojos de ellos y también los nuestros a no solamente quedarnos en la diferencia observable de cada uno de nosotros, sino hacia la unidad que tenemos en Cristo. Aunque seamos diferentes por recibir dones y funciones diferentes, lo más importante es que estamos en Cristo, en su Hijo. Fíjate, Eclesiastés 9, verso 4 nos viene muy bien aquí, hermanos. Eclesiastés 9, verso 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está unido con los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Es decir, da gracias a Dios que eres parte del cuerpo vivo de Cristo, que formas parte de los vivos. Es mucho mejor ser una parte pequeña del cuerpo de Cristo que tal vez está oculta porque es interno y no se ve. Es mejor estar vivo con Cristo, aunque ser el último de ellos, que ser un miembro grande y voluptuoso, pero como un león muerto que no sirve para nada. Tenemos mucho más en común, hermanos, de lo que creemos, porque tenemos en común a Cristo mismo, y eso es más grande que cualquier cosa que podamos desear o tener. La sangre de Cristo, el buscar la gloria de Cristo, el propósito es más grande y nos une. La eternidad con Cristo. Esas son las cosas que realmente importan y deberían ser suficientes para unirnos. Ahora hay un requisito aquí necesario que nos dice Pablo. Fijémonos en nuestro texto. Dice, porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, beber de Cristo, beber de las aguas sanadoras, salutíferas que fluyen de Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Ahora, esto lo vimos anteriormente, hermanos. ¿Quién era la roca que seguía al pueblo de Israel y les daba agua para todo su peregrinaje? Cristo. Cristo era la roca que había sangrado, por decirlo así, y había dado agua para que calme la sed de ellos. Agua, y así los mantuvo vivos 40 años. Pero fijémonos que beber del Espíritu es beber de Cristo. Juan 7:37 nos habla también del acto de beber, y cada vez que lo leemos de alguna manera espiritual, que aunque nuestra carne se oponga, nuestro espíritu lo entiende y sabe la necesidad que tiene de ella. Pero cuando leemos Juan 7, verso 37 al 38, por más carnales que lleguemos ante este texto, sabemos que necesitamos de este texto. Necesitamos de lo que Cristo dice aquí. En el último día de la fiesta, Juan 7:37, el día grande, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién de nosotros no necesita tener un espíritu quieto, apacible, confiado, reposar como león confiado y no huir cuando nadie lo persigue, y no temer a la adversidad y no caer en incredulidad? ¿Quién de nosotros no tiene esa sed propia del pecador? Y aquí Cristo dice: el que tiene sed, si alguno identifica que tiene sed, venga a mí y beba, y correrán de él ríos de agua viva. Cristo no dará su Espíritu Santo con mezquindad.
Cristo no se dará a sí mismo y no dará su paz que sobrepasa todo entendimiento y no dará su esperanza viva y no dará todos los frutos de su espíritu por cuentagotas. Él lo dará abundantemente a todo aquel que se acerca a Cristo, que lo pide para sí, lo pide para los suyos. ¿Cuál es el requisito? Solamente venir a Él, solamente pedírselo a Él. En Ezequiel 47 tenemos también una ilustración de lo que Cristo es y Cristo hace en Ezequiel 47, versos 8 y 9. Fijémonos cómo aquí Ezequiel, hablando del tercer templo, digamos, el tercer templo que es de carácter espiritual, que apunta a Cristo. Cristo es el templo que fue destruido y fue levantado al tercer día. Ezequiel ve que desde esta visión que Dios le había dado, que se había edificado un templo nuevo, pero de este templo va a salir aguas que va a llenar la tierra. Va a salir aguas que va a dar vida a todo lo que a su alrededor estaba muerto. Ezequiel 47, verso 8 dice: y me dijo, estas aguas salen a la región oriental y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y al entrar en el mar se sanarán las aguas. Y acontecerá que todo ser viviente que se mueva por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y las aguas del mar se sanarán y vivirá todo lo que entre en este río. La promesa grande de nosotros es que todo aquel que entre a ese río que fluye en Cristo tendrá vida, hermanos. Ciertamente, como decía Moisés, la salvación, la palabra de Dios no está lejos de ninguno de nosotros. La tienes aquí para que la confieses con tus labios y lo creas con el corazón y recibas esta agua de vida. Ahora fijémonos, ¿por qué vamos y meditamos en todo esto? Porque aquel que bebe de este espíritu, aquel que bebe de esta agua, automáticamente tiene en común todo lo que el otro ha vivido. Si tú bebes del mismo espíritu que yo, si tú bebes del mismo Cristo que yo, entonces tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Estas cosas son mucho más importantes que nuestras diferencias. Participar de la obra de Cristo, de la obra que Él hace en nosotros, eso es lo que nos ha unido ahora. Como decían otros, nos hemos fundido en Cristo. Cada cristiano que bebe de estas aguas, cada cristiano que está verdaderamente en Cristo ha sido fundido como un metal se funde a otro inseparablemente. Así estamos fundidos a Cristo. Eso debería resultar para nosotros en vida. Tú mira el ejemplo y la analogía, hermanos. ¿Qué metal que se funde en otro es separado? Ninguno. Y si tú estás fundido con ese metal, al metal precioso que es Cristo, nada te podrá separar. Pero al mismo tiempo, nada te podrá separar de Cristo, ni del amor de Él, pero tampoco de tu hermano en Cristo, tu hermano en la fe. Estamos unidos en Cristo, tú y yo, si verdaderamente hemos vivido. Si esta salvación se ha aplicado a ti y a mí, somos hermanos. Ahora, esto es real siempre y cuando tú y yo seamos verdaderamente israelitas. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Natán? Aquí este es a Natanael, un verdadero israelita. ¿Qué se refería con eso? ¿Sabes lo que apunta? No solamente a ser un israelita en la carne, es decir, recibir la señal de la circuncisión en la carne, sino haber sido circuncidado de corazón. Ahora, esto en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué querría significar? Si nosotros estamos bautizados, tenemos una señal pública, visible, de que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Pero la unión no es solamente en lo externo. La unión debe ser si tú y yo hemos sido bautizados interiormente por las aguas de Cristo, por el Espíritu Santo de Dios. No solo si hemos sido bautizados exteriormente, que nos une visiblemente, nos une físicamente en un lugar, pero esta unión es real y es efectiva cuando estamos unidos si verdaderamente creemos. Generalmente, hermanos, recibimos esta señal del bautismo y yo sé que sabes bien lo que significa que así como el agua se rocía sobre el bebé o sobre el adulto que nunca se había bautizado antes porque tenía un trasfondo pagano, sobre el que se rocía el agua, así está prefigurando, así está haciendo la simbología pública ¿de qué? De que así la sangre de Cristo se rocía sobre nosotros y nos lava y nos limpia nuestras conciencias. Ese es el testimonio público. Ahora, si esa realidad
si esa simbología es una realidad en nosotros, en otras palabras, si hemos hecho profesión de fe, de que eso ha pasado en nuestras vidas, entonces estamos verdaderamente unidos. Si testificamos con nuestros labios que Cristo es el Señor, si tenemos espíritu para hacer esto, entonces somos miembros los unos de los otros. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Ninguno de nosotros tiene por qué confiar en la carne. Ninguno de nosotros tiene por qué confiar en lo externo. Es decir, si solamente hemos recibido el bautismo, pero no hemos hecho profesión pública de fe, no hay por qué descansar. Aún sigues en la Canaán no conquistada. Aún sigues al otro lado del río. Aún te ha hecho falta pasar a la tierra prometida, que es Cristo. Aún te ha hecho falta heredar la tierra, que es Cristo. Si solamente has sido bautizado externamente, hay que profesar fe. Ahora, ¿qué pasa cuando somos bautizados y profesamos fe? Y participamos de la cena del Señor. Y tal vez lo hacemos de manera indigna, habiendo engañado a todos, pero no a Dios. No tenemos que confiar en la carne, como dice Pablo, sino no descansar hasta que hayamos entrado en el reposo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Asegurémonos hoy de haber recibido a Cristo como lo más precioso. ¿Es Cristo precioso a tus ojos? ¿Es Él la base de tu confianza? ¿Es Él el que ha encendido la llama en tu espíritu y te ha dado vida? Aunque sea muy pequeña, entonces que el Señor sea avivando eso. Pero fijémonos aquí, hermanos. La primera conclusión es que somos miembros los unos de los otros si el Espíritu así lo ha hecho, y Él da soberanamente los dones a aquellos lavados en su espíritu. Ahora, algo que Pablo quiere hablar de aquí también es el contentamiento. La segunda conclusión dice en el verso 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, eso no sería del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Nota aquí también la Trinidad. Pero fijémonos, lo segundo que Pablo aborda es el contentamiento, hermanos. Si eres un miembro de Cristo, eres un miembro del cuerpo y tienes una función específica, una labor y una vocación específica también. Por tanto, no hay que envidiar de ninguna manera lo que se le ha dado al hermano, ni tampoco alzarse sobre él por lo que tienes tú, porque no te ha sido dado para ti mismo, sino para servir al cuerpo. Es lo que intenta decir aquí Pablo. Sin el cuerpo nada serías, más que un órgano muerto. Fíjate, hermanos, Pablo quiere ponerlos en situación. Ellos estaban lamentando de alguna manera, se estaban lamentando y no gozándose en lo que sí eran. No tenían contentamiento, es decir, no estaban felices, sino murmurando y llorando por lo que no tenían. Y no solo lloraban, sino que fomentaban la división entre ellos, como hemos visto. Pero también dice en el versículo más adelante, en este mismo capítulo, en el verso 25. Lo primero que Pablo quiere es que se contenten. Y nosotros podemos trasladar esto directamente a nosotros. Podemos hacernos la pregunta: ¿cómo estamos con respecto a esto, hermanos? A nuestra relación con los otros miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Podríamos hablar de los dones, cargos o responsabilidades en la iglesia y fuera de la iglesia, porque todo ha sido dado por Dios. No solo lo que en el momento del culto, sino fuera del culto también. Dios es glorificado y Dios da funciones a los hombres y habilidades y todas las cosas. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Una manera de saberlo, hermanos, es si es que nos alegramos por lo que los otros tienen, si celebramos lo que ellos tienen, si celebramos lo que pueden hacer, celebramos que pueden ser muy útiles y a veces más visibles que nosotros, si celebramos que pueden extender un área del reino de Dios como solo ellos pueden, si celebramos eso. Sabemos que no estamos teniendo contentamiento cuando en lugar de celebrar eso nos sentamos a criticarlos, porque no son idénticos a nosotros, porque no tienen las mismas carencias o debilidades que nosotros, o porque no tienen tal vez el mismo ritmo que nosotros tenemos, y tantas otras cosas. La falta de contentamiento se puede mostrar de muchas maneras, hermanos. No solo llorando la suerte ajena, no solo llorando que no tenemos la misma suerte, la misma gracia, el mismo destino que Dios trazó,
camino para cada uno, sino también burlándose o deplorando o compitiendo o afrentando o devaluando el esfuerzo y las habilidades de otros. Todo esto, por supuesto, es una transgresión del 10º mandamiento, hermanos. El 10º mandamiento no solamente es no codiciar, no desear lo que otro tiene. Eso también se puede manifestar en un desdén hacia lo que otro tiene, en un menosprecio, en un alejamiento. En tantas cosas se puede diferenciar eso, se puede ver eso. El 10º mandamiento, ¿qué dice, hermanos? Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No tenemos asnos y bueyes tal vez entre los que estamos aquí. Yo sé que ninguno de vosotros tiene, todavía, al menos. Pero las cosas que uno tiene. ¿Cómo estamos ante eso, hermano? ¿Cómo nos encontramos hoy? Celebrando y gozándonos por lo que otros miembros en Cristo tienen, o más bien envidiándolos en secreto. O si tal vez su éxito, su desarrollo nos produce tristeza. Hay cosas las cuales podemos detectar esto y arrepentirnos en tal caso, hermanos. Si se trata de dones de la iglesia o fuera de la iglesia, todo es de Dios y para Dios. Todo es de Él. La tercera conclusión que Pablo saca aquí es que hay una dependencia mutua y hay una dependencia natural también. Todo lo que nos ha sido dado con el único propósito de servir a otra parte del cuerpo. Y Pablo lo demuestra con el siguiente ejemplo. Mira el verso 20 en adelante. Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos con más honra. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya disensión, división en el cuerpo, sino que los miembros se interesen por igual los unos de los otros. Y luego termina diciendo que si unos son honrados, es honrado y se goza todo el cuerpo con él. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. En otras palabras, hermanos, el ojo no mira para sí mismo. El ojo mira para que los pies anden bien, para que las manos apunten bien. El olfato no huele para sí, huele para servir a la boca, por ejemplo. Los pies no caminan para sí mismos, los pies caminan para dirigir a la cabeza y las manos sirven para atender todo el cuerpo. Si nos fijamos, hermanos, hay una necesidad inherente en cada uno de nosotros. Puede que tengamos una virtud, un don de Dios, material, espiritual, pero al mismo tiempo que tenemos un don, hemos sido creados con muchas necesidades. Puede que cumplamos una función como cumple, por ejemplo, el ojo de la cara, pero el ojo de la cara no tiene pies para andar, no puede alimentarse, no puede sostenerse por sí mismo. Si anda por la calle sería fácilmente pisado. Tenemos una función y a veces otras partes del cuerpo pueden hacer más cosas, pero en la misma medida que tienen funciones, tienen muchas debilidades, así como una mano no sería nada sin el resto del cuerpo. Pablo les invita a ver no solamente de aquello que se pueden jactar o aquello de lo que pueden lamentarse, sino a ver que necesitan de todo el cuerpo de Cristo. Cada miembro hace bien su función, pero no sería nada sin los demás. Ahora analicemos esto, hermanos, y llevémoslo a la práctica, porque Pablo lo va a hacer aquí también, en lo que resta del capítulo. ¿Qué sería de nosotros sin los apóstoles? En lo que viene a decir luego. ¿Qué sería de nosotros sin los apóstoles, hermanos? Sin aquella iglesia del primer siglo. Nada, no tendríamos la revelación del Nuevo Testamento tan clara y nítida como la tenemos. No serían desvelados los misterios delante de nosotros sin ellos. ¿Y qué sería de nosotros sin los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo? No tendríamos luz tampoco. No tendríamos una revelación escrita sin los apóstoles y profetas infalibles. ¿Qué sería de nosotros sin los pastores y maestros, por ejemplo, o la iglesia en toda su edad? Andaríamos ciegos e ignorantes de la palabra, traeríamos juicios temporales sobre nosotros, andaríamos como cada uno le parezca bien, no sabríamos la voluntad de Dios. Y ahora, trayéndolo también a lo que dice aquí, ¿qué seríamos nosotros sin aquellos que hicieron milagros para confirmar el Evangelio? Difícilmente se habría confirmado el Evangelio con la rapidez que se hizo. Fíjate que donde había un milagro, la gente se convertía. Se resucitó
a Dorcas, a Tabita, y el pueblo creyó. Se difundió rápidamente por causa de aquellos que hacían milagros, los apóstoles, los profetas. ¿Qué hubiese sido, hermanos? Como dice aquí también, de aquellos que tenían estos dones. Si vemos nosotros el verso 28, pareciera que va de más importancia o de más necesidad a lo que es menos, a lo que es accesorio, a lo que se puede quitar. Lo último que menciona allí son las lenguas. Al principio los apóstoles y luego las lenguas. Ahora también nos dice allí, luego los dones, las ayudas, los gobiernos, las ayudas. ¿Qué sería de nosotros sin aquellos que sirven a la iglesia como diáconos o cualquier servicio de los santos de buena voluntad, hermano? Cuando las iglesias se constituyen, en la medida que crecen, van tomando cada uno su lugar y ejerciendo el don que Dios les ha dado. ¿Qué sería de la iglesia sin el diaconado, sin aquellos que sirven de buena voluntad a los santos? Nada. Seríamos como huesos, como un cuerpo que no tiene carne, no hay ternura en él, que puede repartir toda esa caridad, esa misericordia a todo el cuerpo. ¿Qué sería de la iglesia sin aquellos que gobiernan, aquellos que recibieron el don para ser ancianos, gobernar en la iglesia de Dios? La iglesia sería muy afectada porque ellos ciertamente tienen sabiduría para gobernar los asuntos más delicados de la iglesia de forma bíblica, de forma cordial. Ahora, esto se dice, hermanos, de la iglesia, de la congregación, pero fuera de la iglesia, más allá de la iglesia, en toda la creación de Dios, en todo el estrado de los pies de Dios, que es la creación, más allá del contexto de iglesia, cada uno de nosotros ha recibido su vocación, su oficio, en su estado en que ha sido llamado, en él permanezca. ¿Qué sería de nosotros sin los oficios de todo el mundo, hermanos? Sin los oficios que cada uno de nosotros cumple. Pero fíjate, cada uno de nosotros se nos llama o se nos conoce por lo que hacemos. Así de unido está, de la manera que sirven a los demás, así se les llama. Ahora dice algo aquí Pablo para ir encarrilando lo que va a decir a continuación. Él dice, pero hay partes del miembro, hay miembros del cuerpo que vestimos con más honra y que generalmente es lo más débil y lo más oculto de nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere aquí con esto? ¿Sabes? A primera vista lo que se refiere, es decir, por ejemplo, las partes íntimas de un hombre o de una mujer son las que más se exhiben. No, son las que más se visten, las que más se cubren con honra. Son necesarias para la extensión de la raza humana. Es decir, ninguna otra parte del cuerpo del hombre puede hacer eso. Y sin embargo, son las que menos exhibimos, aunque sean muy importantes. Y lo mismo es al revés. Hay otras partes del cuerpo que se van a exhibir más. Los brazos, las manos, no los cubrimos tanto, no los necesitan. Solemos desvestirlas esas partes. Pero ni uno ni otro miembro debería querer ser más exhibido o más ocultado de lo que su naturaleza le permite. Lo mismo nosotros, hermanos. Hay quienes tienen dones que son más visibles, dones espirituales, aplicados en la iglesia y también otras cosas fuera de la iglesia. Ahora hay quienes tienen más visibilidad y otros menos, no de la manera extraordinaria como dice aquí, hermanos, de una manera ordinaria, digo. Hay quienes tienen habilidades y bienes, dones, talentos dados por Dios. Ahora estos no deben buscar ocultarse, ocultar la luz que Dios les ha dado, pero tampoco despreciar a los que son menos visibles por naturaleza y por mandato. Dios no manda que exhibamos nuestras partes íntimas. Dios no manda que exhibamos cosas. Hay funciones del cuerpo que permanecerán ocultas para siempre. Podemos trasladarlo a otro tipo de ejemplo. Hay partes del coche que nunca se verán. Es más, es necesario que no se vean, porque si se ven, se echa a perder el coche. Todas las tuercas y todos esos circuitos necesariamente tienen que ser ocultos. De otra manera no va a funcionar el coche. Si la correa o algún circuito del coche estuviese fuera, visible, porque le da la gana o porque al técnico se le ocurrió hacerlo así, ese coche estaría expuesto a que en algún momento se corte alguna función vital. Cada uno en la función, en el oficio, en la vocación, si es más o menos visible, en la parte en cómo contribuye al cuerpo de Dios, debería estar contento porque es necesario que sea así. Que el que es más visible no se oculte, pero no desprecie al que es oculto, y el que está, tal vez, que pasa más desapercibido, no tenga ningún reparo, porque es necesario que permanezca así. Es más, otro motivo podría ser, incluso, hermanos, a veces, mientras más visibles son en la iglesia y fuera de la iglesia, algunas cosas también son más fáciles de reemplazar. Puedes vivir sin un brazo, puedes vivir sin tu dedo meñique, puedes vivir sin una oreja, pero no puedes vivir
bien, al menos, con un solo pulmón o un riñón, o no puedes vivir bien con la mitad del corazón. No puedes. De la misma manera, algunos de nosotros cumplen funciones, hermanos, tan vitales que simplemente es unir a la iglesia, por ejemplo, que simplemente es hacer que el ambiente tenga carne, tenga sangre fluyendo y llevando de un lado para otro, comunicando a todo el cuerpo. No se ve, pero está y es vital. Y el brazo cumple una función que es evidente, y las piernas de soportar todo el peso y la debilidad de los demás. Qué necesario es el corazón, pero necesitan que el resto del cuerpo lo lleve a su destino, si no, no podría mover. Podríamos, hermanos, poner muchos ejemplos. Si nosotros tenemos cosas que otro no puede hacer, deberíamos valorar eso y estar contentos, hermanos. Deberíamos aprender entonces, a la luz de este texto, a gozarnos con aquellas cosas que Dios nos ha dado para hacer y busquemos hacerlas. Y también celebrar y gozar de todo lo que puede hacer. Y estoy seguro, hermanos, que si hablasen las cosas, harían que aunque ellas no brillan, aunque una piedra que está en el camino no brilla, pero disfruta y se goza del sol y disfruta y se goza del resto de la creación, que es más hermosa que una simple piedra. Pero todo y cada uno tiene su función para Dios. Esa piedra representará que es eterna, que Dios no cambia. Y lo otro representará que Dios tiene tantos dones como la creación entera, como el sinfín de cosas creadas que hay. Hermanos, que cada uno de nosotros esté contento y cada uno de nosotros aprenda a apreciar el uno al otro. Esto nos va a llevar toda la vida, hermanos. El contentamiento no es ni de la noche a la mañana, ni es algo que queremos perfectamente aquí. Pero en la manera que seamos bienaventurados y nos acerquemos a estar contentos y a valorar lo que otros hacen, seremos más útiles, seremos más obedientes a Cristo y estaremos, por supuesto, como el Señor Jesús quiere que estemos, unidos en perfecta paz y unidad y con una conciencia tranquila. Da igual, hermanos, si otra parte del cuerpo... Bueno, sí, por favor, adelante, hermano. Da igual si alguna parte del cuerpo tal vez esté débil por una enfermedad. Da igual que una parte del cuerpo incluso haya sido mutilada. Si tú puedes vivir y buscar vivir con una conciencia tranquila delante de Dios, que es siendo útil a su reino y valorando a todo su cuerpo, hermanos, el Señor se goza en tu obediencia y se puede jactarse de ti como se jactaba de Job, por decirlo de esta manera. Que el Señor los bendiga, hermanos, grandemente, y que busquemos lo que dice el 31 y veremos la semana que viene. Procurad los dones mejores, el camino excelente que Dios ha dado, los frutos de su Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos das todas las cosas y nos has dado a cada uno de nosotros una vocación, un oficio, una habilidad, algo que otros no tienen, Señor. De la misma manera que un órgano del cuerpo no hace lo mismo del que está a su lado, pero están tan unidos y son tan necesarios como el cuerpo lo necesita. Tú no necesitas nada de nosotros, Señor, pero nosotros te necesitamos a ti y también necesitamos de nuestros hermanos más de lo que podemos ser conscientes. Te pedimos, Dios, que hagas esta obra en nosotros, de no despreciar a tu iglesia, de poder bendecir a tu iglesia y de también poder dejarnos bendecir por ella, porque para eso los has puesto. Gracias, Padre, porque en Cristo nos has hecho ricos, nos has hecho compatriotas y herederos de ti, consiervos. Permítenos, Dios, valorar todo esto como tú quieres que sea valorado. Y perdónanos también, Señor, si tal vez ahora mismo estamos como un pámpano que no está pegado a la vid, como un sarmiento que no está pegado a la vid, Señor. Si eso estamos, si en esa condición estamos, Señor, hoy te pedimos que nos unas a tu cuerpo, que nos des vida, que nos arrojes otra vez al agua de vida que es Cristo, y sabemos que en Él nos lo das. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.